Si bien hay opiniones dispares en cuanto a los órganos que conforman el cerebro reptiliano, yo voy a optar por describir la que más consenso tiene, que presenta tres órganos básicos que conforman a este primer cerebro, el más primitivo de todos. El primero es el cerebelo. El cerebelo es donde se procesa la información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales. Es decir, que su función principal es integrar estos canales sensitivos con las vías motoras. De esta manera se logra indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. El cerebelo es el encargado de controlar los movimientos musculares más delicados y con mayor precisión. El tronco encefálico, que es la ruta de mayor comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos, también controla funciones como la respiración, la regulación del ritmo cardíaco y otros aspectos primarios de la localización del sonido, por ejemplo. Este tronco encefálico o tallo cerebral, como se lo conoce, está conformado por el bulbo raquídeo, el puente troncoencefálico y el mesencéfalo, que es el canal de comunicación del cerebro, la médula espinal y otros nervios periféricos. El mesencéfalo es el órgano que conduce los impulsos motores desde la corteza hasta el puente troncoencefálico. También tiene la función de transportar impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el tálamo. Regula el movimiento y la estabilidad por un conducto interno por el cual pasa el líquido raquídeo-cefálico. Y básicamente estas serían las funciones y los componentes de nuestro cerebro de reptil. Los órganos del cerebro que corresponden a la zona conocida como el sistema límbico son el cuerpo calloso, que es una estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro y que conecta los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, coordinando las funciones entre ambos. El área septal, a la que se conoce como el área olfatoria medial, y se encuentra en la cara medial del lóbulo frontal y junto a la zona inferior del cuerpo calloso. Dentro del área septal están los núcleos septales, que reciben fibras eferentes, es decir, que transportan los impulsos fuera del sistema nervioso central, desde diferentes lugares, del bulbo olfatorio por la estría olfatoria medial, del hipocampo por el fórnix, del cuerpo amigdalino por la estría terminal y de la corteza prefrontal. El área septal puede regular mejor que cualquier otra parte nuestras emociones, ya que es la que puede inhibir a la amígdala. Luego se encuentra el tálamo, ubicado en el centro del cerebro por encima del hipotálamo. A este órgano llegan los estímulos cerebrales, excepto los del olfato, ya que las vías olfatorias se desarrollan antes en el embrión. Cuando llegan al tálamo, que es una especie de portero, estos estímulos que son dirigidos a la corteza cerebral deberán ser atendidos por este órgano, que es donde se decide si la información es relevante o si no, ahí mismo termina su curso. Más abajo viene el hipotálamo, que es una glándula hormonal que se sitúa en el centro del cerebro, que controla la liberación de las 8 principales hormonas, por la glándula pituitaria y de la hipófisis. También regula la liberación de hormonas de la glándula tiroides, suprarrenales y las gónadas. Este órgano es encargado de controlar la temperatura corporal, enviando señales para hacernos sudar y mantenernos refrigerados para conservar nuestra temperatura. Controla la ingesta de alimentos y agua, el hambre, la sed, así también como nuestra agresión y el apareamiento. Es la encargada de liberar la feniletilamina, que es la sustancia que hace que nos enamoremos. Es válido afirmar que esta es la zona del cerebro donde nos enamoramos. El hipotálamo no solo controla y regula cada glándula, sino que también interviene en cada una de las funciones del organismo, siendo su principal función mantener la homeostasis. El hipocampo es una región que está ubicada dentro de la corteza cerebral primitiva, situada más específicamente en la parte medial del lóbulo temporal. Dentro del sistema límbico, el hipocampo cumple varias funciones. Regula emociones, aprendizaje y sobre todo la memoria a largo plazo. Por eso en el Alzheimer el hipocampo es una de las primeras áreas en sufrir daños. De la misma manera, los taxistas en Londres, al memorizar 25.000 calles para conseguir la licencia para ser taxistas, se ha comprobado que cuando terminan de dar la licencia ha aumentado el tamaño de su hipocampo.
Y por último, la amígdala es una de las zonas más poderosas y más emblemáticas de nuestro cerebro. La amígdala es una de las áreas más importantes del sistema límbico, posee conexiones con el encéfalo y puede afectar al sistema nervioso y a la funcionalidad del organismo en conjunto. Esta estructura subcortical también se sitúa en la parte medial del lóbulo temporal y cumple una de las funciones más relevantes: integrar las emociones con los patrones de respuestas a estas emociones, provocando una respuesta fisiológica y preparando a su vez una respuesta conductual, entre ellas el miedo. Por esta misma razón, este órgano no puede ser ignorado, ya que de su buen funcionamiento depende nuestra subsistencia. Cuando sentimos miedo, por ejemplo, la primera decisión que toma la mente es segregar adrenalina en todo el torrente sanguíneo, por si tenemos que emprender una acción vigorosa. Se levantan las cejas para enfocar más nuestra atención en lo que está sucediendo y para conseguir una visión más nítida de lo que nos rodea. Se dilatan las pupilas para activar la vista panorámica y tener una mayor perspectiva visual del peligro real que estamos enfrentando. Se paraliza el cuerpo por unos segundos. Allí se activa el mecanismo de defensa huye o pelea, donde el cerebro evalúa cuál de estas es la mejor opción. En pocos segundos, nuestro cerebro automático ya tomó estas decisiones por nosotros. Esto es lo más inteligente que podemos hacer y nuestra mente lo hace por nosotros mismos. Esta serie de sistemas se activan automáticamente por una sola razón. Durante millones de años, ante un peligro real, ponernos a pensar en qué hacer hubiera significado la muerte. Entonces nuestra mente, que quiere ante cualquier situación conservarnos con vida, no puede darnos esa opción a nosotros, al menos no como primera medida. Por eso inunda nuestro torrente sanguíneo con todas estas hormonas que frenan el pensamiento consciente y nos obligan a un solo tipo de reacción. La amígdala, entonces, es el centro de control de las emociones y gracias a la conexión con el lóbulo frontal también tomó el papel de controlar la inhibición de conductas. La amígdala es una de las zonas más complejas del cerebro y hasta por estar configurada en diferentes partes también recibe el nombre de complejo amigdalino. La zona del córtex está dividida en dos hemisferios y varios lóbulos. De manera casi consensuada, se cree que todo lo que pensamos o sentimos se genera en dos hemisferios del cerebro. Se le atribuye a la parte lógica del hemisferio izquierdo y a la parte emocional al derecho. Esto, aunque es parte cierto, proporciona una idea muy acotada, muy simple de cómo en realidad funciona nuestro cerebro, ya que dentro de cada hemisferio existen innumerables estructuras orgánicas que cumplen con diferentes funciones que van a determinar nuestro comportamiento. El lóbulo frontal tiene funciones complejas como la planificación, la inhibición de conductas, la articulación del lenguaje y el control de las emociones. Aquí es donde la mente se estudia a sí misma. Aquí es donde se coordinan las secuencias de movimientos voluntarios complejos. Si pudiéramos decir que hay un área del cerebro donde se puede medir la inteligencia de una persona, sin duda eso sería en el lóbulo frontal. El lóbulo occipital es la primera zona de la neocorteza que recibe la información visual. Los objetos que proyectan luz sobre la retina son identificados por esta zona del cerebro. Esta información viaja hacia otros lóbulos del cerebro, por ejemplo a la zona ventral donde se identifica lo que se ve, y esta información viaja también a la zona frontal para identificar los aspectos de movimiento y del contexto de lo que se ve. Aquí es donde se puede engañar al cerebro con algunos trucos visuales. Una vez procesada esta información, el cerebro nos devuelve lo que vemos. El lóbulo parietal se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital. Procesa la información sensorial que llega desde todos los sentidos, como el tacto, la información del dolor. También recibe información visual del lóbulo occipital y asocia este tipo de datos con otros provenientes de otras áreas. Los lóbulos temporales se encuentran en los laterales del cerebro. Reciben mucha información de otras áreas del cerebro y su función principal se asocia a la memoria y a la decodificación de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Cuando decíamos que el cerebro trabajaba en manera conjunta, nos referíamos a que, por ejemplo,
Si tomamos en cuenta lo que hemos dicho del hipocampo, que el hipocampo tenía una relación directa con la memoria a largo plazo, así también como el lóbulo temporal, podríamos asegurar que cada vez que queremos recordar algo, estos dos órganos se activan y trabajarían de alguna manera en forma conjunta. O de alguna manera ambos trabajarían para obtener el mismo resultado. También hemos mencionado que la zona encargada de mantener la homeostasis era el cerebro reptiliano, pero al mismo tiempo el hipotálamo interviene en este proceso, de la misma manera que interviene en la regulación del hambre, la sed, etc. A simple vista parecería una contradicción asegurar que un órgano o una zona cerebral se encarga de una función específica cuando en realidad es ayudada por otras zonas y otros órganos también. Pero a esto nos referimos cuando hablamos de que el cerebro trabaja de manera conjunta y no de manera separada.